Bueno, entonces, el tema de hoy se llama, ¿quién se acuerda? ¿Quién lo ha visto por ahí en el mensajito? Televisor al frente. ¿Quién lo está viendo en este momento? Desarrollando mansedumbre. Desarrollando mansedumbre. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema muy especial. También lo hemos hablado en otros, hace años. Volvimos cuando les comentaba la vez pasada que hace casi 10 años estudiamos el libro que estamos ahora estudiando y pues el Señor nos da la oportunidad nuevamente de tocar este tema que es bien especial. Voy a empezar haciendo unas preguntas, como siempre las preguntas. Bueno, entonces, están atentas a las preguntas. Empezamos, dice, ¿quién acá tiene en su mente la idea de yo no me la dejo montar de nadie? ¿Estás grabando? Sí. Yo también. Y dice, no, yo no me dejo montar de nadie. Sí. ¿Quién acá cuando siente que le están vulnerando sus derechos está listo para defenderse y lo hace? Gracias por... Yo. ¿Quién acá cuando va en su auto y alguien se le atraviesa, o bueno, o en su vehículo, o a pie, o cuando se mete en el Transmilenio y alguien se le atraviesa, quisiera de alguna manera reclamarle y hacerle ver su error? ¿Quién acá cuando se le vulneran sus derechos quisiera responder, pero el miedo o el temor no le deja? Que quisiera hacerlo, pero no soy capaz. ¿Quién acá quiere tener el control de todo a su alrededor? ¿Quién acá gana todas las peleas? Ok. Me pasó acá. Resulta que por estar en un mundo caído, como todos lo sabemos, lo hemos aprendido y lo recordamos una y otra vez, nos vemos constantemente en situaciones donde nuestros derechos son vulnerados. ¿Sí? ¿Se han visto en situaciones así, donde se les vulneran sus derechos? Donde otros se llevan la gloria de lo que es nuestro, donde nos acusan falsamente. ¿Sí? Sí. Creo que todas acá. ¿Qué resulta de esto? Esto de alguna manera hace que se active en nosotras, en los seres humanos, una tendencia natural de reclamar lo que nos pertenece, de reclamar los derechos que se nos han vulnerado o que se nos han quitado, ¿sí? Porque en algunos momentos se afecta el derecho, pero en otros literalmente es quitado el derecho. ¿Cuál es el problema de esto? Eso es algo natural que todos tenemos de reclamar, ¿cierto? Cuando de alguna manera tratan de quitar ese derecho, de vulnerar ese derecho que es nuestro, pues hay una tendencia natural de tratar de reclamarlo, ¿cierto? Pero el problema es que en la mayoría de los casos lo hacemos con violencia. Casi siempre cuando vamos a reclamar ese derecho lo hacemos con violencia, sin importar a quién nos llevemos por delante, sin importar a quién dañemos o afectemos. Y, como les decía, de alguna manera todos nos hemos visto en estas situaciones, reclamando nuestros derechos a la fuerza, con violencia, a veces violencia directa, ¿cierto? Ser capaz de ir a bajarse del auto y coger al otro y darle, o a veces muy sutilmente, ¿sí? Recordemos que hay muchas clases de violencia, ¿sí? Sabemos que hay muchas clases de tratar de afectar a la otra persona. Resulta que todas estas reacciones violentas, no la reacción del deseo de tratar de reclamar el derecho, ¿sí? Sino la reacción violenta es opuesta a la naturaleza que Dios nos ha dado, a esa nueva naturaleza que Dios ha creado en nosotros, a los que hemos creído, ¿cierto? Después de que nosotros creímos, se nos dio una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza digamos que viene consigo, ¿sí?
trae dentro de sí la capacidad de llevar a cabo un fruto. Y es el fruto que vamos a tratar hoy. ¿Listo? Vamos a leer Gálatas 5, 22, 23. Bueno, acá lo tengo. Si alguna me puede de pronto ayudar allí en la web que lo está viendo, o si alguna desde acá lo alcanza a ver, Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué dice? ¿Yo? ¿Puedo leer? Sí, señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, muy bien. Miren lo que está diciendo ese pasaje. ¿Qué empieza diciendo el pasaje? Todo el espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es, y empieza a darnos una lista, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo este texto? Que hay algo que viene como causa de aquellos que tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Solo los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Entonces les hago una pregunta. ¿Alguien que no tiene el Espíritu Santo puede dar este fruto? ¿O estos frutos que muestra acá? ¿Sí o no? Dice más el fruto del Espíritu y está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la posibilidad de dar estos frutos. Entonces, una persona que no es creyente, cuando cede sus derechos, ¿qué es eso? Resignación, o sea, sería otra, no sería mansedumbre. No sería mansedumbre. Pareciera mansedumbre, porque hay muchas personas que no son creyentes y uno los ve, uff, mejor que yo, o sea, se le metieron, ¿sí? Llevaba la vía y se le metió otro y fue muy amable y lo dejó pasar y dice, uff, es más manso que yo, ¿sí? Tiene mansedumbre y yo no la tengo. Pero entonces, ¿eso es posible? Según la escritura no es posible. Porque es un fruto que viene del Espíritu Santo. Otra vez lo que decía Judicita, puede ser otra manifestación, ¿cierto? Pero no de los frutos del Espíritu Santo, porque solo los hijos de Dios tienen la capacidad de dar estos frutos. Y ya vamos a ir mirando y desarrollando el por qué. ¿Por qué solo los hijos de Dios pueden dar este fruto? Precisamente mirándolo en el sentido de que porque otros entonces pareciera que sí. ¿Listo? Parece que me hace acordar del Antiguo Testamento, que ellos, pues, había personas que eran justos, o sea, hacían lo bueno, lo recto, pero realmente era la justicia grabada en sus corazones, o la ley grabada en sus corazones, la que permitía hacer ese tipo de cosas, pero no, o sea, como fruto del Espíritu no es. Muy bien, muy bien. Estoy viendo una voz. Qué pena. Entonces, vamos a hablar precisamente de ese fruto, no de todo, porque habla de muchos frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a enfocarnos en un fruto que se llama ¿qué? ¿O cómo se llama? La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Quién acá sabe qué es la mansedumbre? Poder bajo control. Entonces, ténganlo ahí muy presente, las que de pronto por primera vez lo escuchan aún allí en la web, que mansedumbre es poder bajo control. ¿Listo? Pero ¿cómo así que poder bajo control? Resulta que aquí tengo dos definiciones. Una que saqué de un estudio que estuve haciendo y otra que nos da el libro que estamos estudiando. ¿Listo? La primera dice, la mansedumbre es la capacidad que Dios me da o nos da para soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento. ¿Listo? El libro, ¿cómo nos da esa definición? Dice, la persona mansa es la que no reclama sus derechos, sino que cede a Dios todas sus posesiones y derechos personales, considerando que todo lo que tiene le ha sido prestado por Dios para su obra y su gloria. ¿Listo? Entonces, otra vez. La persona mansa es la que no reclama sus derechos,
sea, no reclama sus derechos, sino que cede a Dios todas las posesiones y derechos personales, considerando que todo lo que tiene le ha sido prestado por Dios para su obra y gloria. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero que tratemos de pensar, según esta definición que acabamos de dar, en algunos personajes bíblicos que hayan sido mansos. David, ¿Por qué lo dices? porque Saúl lo perseguía y aún David no quería. Ok, sí, perfecto. Ese ejemplo es espectacular. Y me hace recordar, y realmente para mí fue muy impactante ver a David, que a pesar de que Saúl constantemente lo quería matar y estaba buscándole la caída, siempre él decía, es el ungido del Señor. O sea, yo no voy a tocar el ungido del Señor y realmente es un ejemplo de mansedumbre. ¿Qué más? ¿Quién más? Moisés dice la escritura, porque él tuvo la oportunidad de cambiar de pueblo para dirigir Ajá, y él mismo le dijo al Señor que no. Y él no pensó en él, sino precisamente le entendió y le dijo, es por ti, Señor. sí, sí, Entendiendo ajá, la voz del Señor, sí. ajá, sí, Moisés, ¿quién más? El Señor Jesús. Totalmente, sí. Y ya vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Otro personaje? Manso. En la web, alguna participante allí que recuerdan algún personaje bíblico que haya sido manso. ¿Ninguna? Bueno, yo les voy a hablar de Job, Jennifer, Job. Job. ¿Por qué lo dices? Bueno, por todo lo que sufrió y no renegó, no, por todo lo que pasó y pudo soportar con paciencia, sí, con paciencia, siendo paciente. Ok, sí, lo vemos a él de alguna manera que él se dio sus derechos de, no como tal en cuanto a personas que le estuvieran vulnerando sus derechos, sino la situación como tal. Él se dio su situación al Señor. Sí, Jennifer, no sé si alguna lo dijo porque me tocó ir a abrir la puerta más, pero a Pablo, a mí me parece que Pablo muchas veces en su ministerio se dio sus derechos, inclusive derechos que le correspondían como predicador y los cedió a mí. Pues ese es un ejemplo, ¿no? sí, perfecto, muy bien, muy bien. Gracias. Dime, Abraham, Abraham, ¿por qué? sí, así, bueno. Ok, sí, sí, tienes toda la razón. Sí, él se dio sus derechos. Sí, totalmente, sí. Es también un buen ejemplo de mansedumbre. Yo les voy a hablar de tres. De unos, bueno, creo que todos los dijeron. De Pablo, de Moisés y de Jesús. ¿Por qué de Pablo? Tengo específicamente dos pasajes y quiero que rápido me ayuden a buscarlo. Primera de Corintios 9, 3 al 4 y el mismo 9, el 12. A ver, una Biblia así súper rápida, súper rápida. Primera que diga yo. Primera de Corintios 9, del 3 al 4, y luego saltamos al 12. 3 al 4. Sí, señor. Contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ok. ¿Y el 12? Salta al 12. Ahí mismo salta al 12. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Perfecto. Entonces es interesante ver a Pablo ahí, ¿cierto? Y literalmente lo está diciendo él. Él tenía un derecho como apóstol y era que la iglesia lo sostuviera a él, para que él pudiera con libertad dedicarse a la predicación y a la palabra. Pero dice que él cedió sus derechos y dice, no voy a reclamar mis derechos con tal de que no se ponga un obstáculo al Evangelio del Señor. Entonces vemos a un Pablo siendo manso, porque cedió sus derechos al Señor. Moisés, ya lo habían dicho, pero quiero tratar específicamente, como decía Marcelita, recordemos que él estuvo 40 años con un pueblo rebelde y contradictor.
¿sí? Soportándolos. Y aunque la escritura obviamente dice que las ofensas de ellos iban directamente contra el Señor, pero el que estaba ahí soportando en su carne, y aún a él, porque cuántas veces iban a él y lo ofendían a él, y los insultos y los agravios contra él. Y fue muy manso. ¿Por qué? Porque realmente él tuvo en sus manos el poder de que Dios exterminara el pueblo, porque Dios lo iba a acabar. Dios iba a exterminar el pueblo y fue él el que le dijo a Dios, no lo hagas. No vayas a hacer eso. Como decía Marcelita, ¿por qué? Porque tu nombre va a quedar mal. ¿Sí? Pero realmente fue manso porque teniendo el poder de hacer algo y acabar con ese pueblo, no lo hizo. ¿Cierto? O dejar que Dios lo hiciera. Otro personaje que fue manso y el ejemplo de mansedumbre para todos nosotros fue Jesús. ¿Y por qué quiero tocarlo a él? O tocar el ejemplo del Señor. Vamos a ver. Dice Isaías 53:7. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. ¿Eso es un ejemplo de mansedumbre? Totalmente. Y quiero que lo veamos de una forma más tangible, ese ejemplo de mansedumbre. Miren lo que dice acá. Después de que el Señor, digamos, está terminando sus 3 años de ministerio, ¿sí? El pueblo se va contra él y empieza todo un proceso. No voy a tocar todo, obviamente, lo que sucedió porque ustedes lo conocen, pero quiero tocar algunos puntos donde muestran literalmente la mansedumbre del Señor. Dice en Mateo 26 del 47 al 53 lo siguiente. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta señal. Al que yo le di un beso, este es, arréstenlo. Enseguida se acercó Jesús y le dijo, Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, hola, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Quiero que piensen o imaginen esta situación. Dice que todas estas personas con palos, vienen soldados, los líderes religiosos, la autoridad religiosa, la autoridad romana, y vienen donde el Señor y dice que lo primero que hacen es que lo atan, ¿sí? Cuando dice que lo arrestan, es que como si llegara acá la policía y nos cogiera a todas nosotras y nos esposara, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotras? Así como de la nada. O sea, que nos dejamos así, simplemente llegó el policía a venir a esposarme aquí, yo sí. Por lo menos dígame por qué, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Sí? Pero el Señor dice que simplemente se dejó atar. ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿por qué permitió que estos hombres hicieran eso con él? Y sigue diciendo, pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Mira que ahí está un ejemplo de mansedumbre y un ejemplo de falta de mansedumbre. Un Pedro reclamando los derechos del Señor. El Señor Jesús no reclamó sus derechos, pero Pedro sí le está reclamando los derechos al Señor. Y saca su espada y fue a matar al siervo del sumo sacerdote. Porque no creo que tuviera tanta puntería de simplemente lo va a quitar la oreja y se la quitó. ¿Cierto? Se descachó. Exacto, se tuvo que haber descachado. Y dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿No sabes que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Eso me impactó en gran manera. Dice que él podía orar al Padre y Dios enviarle 12 legiones de ángeles. Y me puse a investigar un poquito. Resulta que una legión, primero es una unidad militar, ¿cierto? Jesús está hablando en términos militares porque ahí está toda la tropa romana. Y dice que una sola legión son más o menos 6,000 soldados. Imagínense en 6,000, uno dice, por ahí 10 acá afuera, ¿sí? Uno dice, hay muchos soldados aquí afuera, pero 6,000,
una sola legión. ¿Y cuántas dijo el Señor? 12 legiones. O sea que el Señor Jesús dijo que el Señor enviaría más o menos 72,000 ángeles para que pelearan por él. Necesitaba que Pedro lo defendiera. Como que no tiene sentido, ¿cierto? Miren que en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 19:35, dice que un solo ángel, solo uno, destruyó a 185,000 asirios, soldados asirios. Solo un soldado a 185,000 soldados. Por eso, solo un ángel destruyó a 185,000 soldados. Segunda de Reyes 19:35. Y dice que el Señor enviaría más o menos 72,000 ángeles para que lo defendieran. Solo tratemos de mirar el poder del Señor, de poder acabar con todos aquellos que le estaban maltratando, ¿sí? O que en este momento estaban vulnerando sus derechos. ¿Por qué están vulnerando los derechos del Señor? ¿Qué ha hecho de malo? Para que vengan, y dice que toda una tropa, ¿sí? Y personas con palos y todo como si fuera el peor de los criminales. Sigue diciendo, más adelante le pasa esto al Señor. Dice, ¿qué os parece? Jesús está delante del sumo sacerdote. Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? O sea, parece que le habían tapado los ojos porque le empiezan a dar puñetazos y le dicen, a ver, trata de adivinar quién te está golpeando. ¿Qué harías tú? Les hago la pregunta, cada una de ustedes, ¿qué haría si personas malas les juzgaran injustamente, les escupieran, les abofetearan, les humillaran y ustedes tuvieran el poder y no temor, porque otra vez a veces nos contenemos por temor, pero que no tuviéramos temor y tuviéramos todo el poder de acabar con esas personas? ¿Qué haríamos? Y dice, al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilato, pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color escarlata, como si fuera un rey. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara, arrodillándose delante de él. Miren lo que hicieron, se arrodillaron delante del Señor y se burlaban diciendo, ¡viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la vara le golpeaban la cabeza. Después se burlaron de él y le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Quiero que todo esto que estoy hablando del Señor o recordando del Señor, tengamos en mente que Él tiene el poder para defenderse. O sea, tiene la capacidad de salir de esa situación y no permitir que nadie le haga esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Dice, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Y él les hago otra pregunta. ¿Qué hacen ustedes o qué hacemos cuando nos retan o nos incitan a usar nuestras armas para defendernos? O sea, una cosa que le digan a uno, no sé, que vulneren sus derechos, como estaba diciendo ahorita, que calumnien contra uno algo que no es verdad, ¿sí? Que se lleven la gloria, pero que de ahí a que empiecen a incitarlo, ¿sí? A ver, ¿no se va a defender?
Sí, eso es lo que le estaban diciendo al Señor. No se va a defender, no tiene poder, no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? ¿Se defendió? No se defendió. ¿Pero por qué no se defendió? ¿Por qué creen que no se defendió? Pues sí se defendió, ¿no? Yo sí veo que él se defendió, pero exactamente no se defendió usando la fuerza, Ajá, ¿cierto? Porque defenderse en el caso es, él mismo les dijo, yo Ajá. podría enviar. Y les demostró que sí tenía el poder. tenía el poder, tenía pero la no lo hizo. realidad Ajá, y realmente no lo hace. no lo Eh, hace. ahí es donde- Ahí es donde está la mansedumbre. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué no se defendió? Teniendo el poder para hacerlo. Porque lo demostró, lo dijo. Más allá de lo que, de la circunstancia misma. Ujú, ¿Sí? Por lo general uno como ser humano ve la circunstancia que le está pasando en su momento, pero uno no analiza, digámoslo así, que esa circunstancia se puede dar para bien o para mal, pero más adelante, o sea, tiene un resultado. Muy bien. Quiero dar un ejemplo aquí de mi compañera para enriquecer su forma. Sí, uno instintivamente uno, por ejemplo, puede ir en el carro y puede reaccionar tirándole el carro al que se le Ujú, choca. ujú. Pero uno en el momento no piensa, ¿qué tal si yo soy de mal testimonio? ¿Qué tal una vez de pronto me vuelve a ver y sabe que yo soy cristiana? ¿Qué imagen va a ser, se va a hacer él de mí? ¿Y sí? ¿De qué manera va a ver el evangelio? Ya con esa información, sino que uno responde al momento. Y me están viendo otras personas. ¿Qué impacto tiene sobre esas personas la manera que yo reaccioné? ¿Cómo los puedo dañar por la imagen que estoy dando? Entonces, Muy por bien. eso tal vez no lo hice. En cuanto al Señor, como decía Judicita, dice en Hebreos 12:2 lo siguiente. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora dice, está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, efectivamente, el Señor no estaba mirando la situación en el momento. Él estaba mirando lo que implicaba contener su poder. Lo que implicaba contener su poder en ese momento y no destruir a todos los que estaban allí, implicaba un gozo futuro para ese momento. Y su mirada estaba puesta allá, no en ese momento, porque dice que sufrió el momento, sufrió la cruz, la humillación y todo lo que implicaba, porque sus ojos estaban puestos más allá. Algo que iba a traer gozo. Era por una causa mucho más importante. Había un propósito mucho mayor. Al contrario, en vez de defenderse, miren lo que dijo. En Lucas 23:34, ¿qué dice? Ahí están los que de pronto lo alcancen a ver. Si alguna de la web me puede ayudar. Ahí está el rojito. 23, 20. Buenas noches. Hola, ya. Ahí dice, Padre, perdona a toda esa gente, ellos no saben lo que hacen. Muy bien. Digamos que el hecho de estar su mirada más allá con ese propósito mayor que tenía, fue aún capaz de decir esto. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, tuvo misericordia de los que lo estaban maltratando en ese momento. Porque el Señor pidió perdón por ellos. Fue capaz de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sigamos. Resulta que todo esto que estamos viendo con el Señor pareciera imposible, ¿sí? Y yo sé que al poner al Señor Jesús como ejemplo, pareciera poner algo inalcanzable. Y uno diría, no, pues que el Señor es Dios, ¿sí? ¿Podemos llegar a hacer lo que Él hizo? ¿Será que sí se puede? ¿Ustedes qué dicen? Pues Para todo esto que estamos viendo, lo que el Señor hizo, capaz de contener su poder para no destruirlos, para no acabar con ellos y dejar que le hicieran todo lo que quisieran, pareciera imposible para nosotros. Pero es imposible para nosotros los hijos de Dios. Es parte del fruto.
según la retórica que nos planteas desde el comienzo, pues debe ser posible, ¿no? Debe ser posible. Y según... Puede, pero él ya es Ah, bueno. El No, querer. porque si uno no quiere, pues no lo va a No, dejar salir del definitivamente. fruto natural. No te dice, Y el- ¿dónde queda ese versículo? ¿Dónde dice? Sí, pero Los pone que- les digo una cosa. El solo hecho de que estemos acá, el solo hecho de que cada uno de ustedes esté acá y de las que están en la web que estén allí, es porque queremos algo. A veces la naturaleza no me ayuda, pero en mi corazón yo quiero. ¿Sí? No, mansedumbre, mansedumbre. Mansedumbre. Dice Primera de Pedro 2:21 al 23. Me toca avanzar rápido porque se me va el tiempo. Pues Dios los llamó a todos nosotros a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de quien juzga, de Dios, quien juzga con justicia. Jesús cedió sus derechos al Padre. ¿Y eso cómo se llama? Mansedumbre. ¿Cuál versículo le dice? Primera de Pedro 2:21 al 23. Para un no creyente, como ya lo había dicho, es imposible ejecutar la mansedumbre porque es un fruto del Espíritu Santo. O sea que por ser hijos de Dios, sí podemos. Sí podemos hacerlo porque ya Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que a veces no, ni siquiera lo conocemos o no lo sabemos usar. En cuanto a esto, pensaba como, yo no sé de ver muchas películas, pero sé que en muchas películas, por ejemplo, cuando a una persona se le da un poder, casi siempre cuando se le da por primera vez el poder, no lo sabe manejar. ¿Sí han visto eso? Que, por ejemplo, un poder, no sé, de una varita. Si hay que tenga poder, como que al principio no sabe qué hacer con esa varita, no sabe cómo funciona, ¿sí? O si tiene el poder dentro de él, no sabe cómo manejarlo y controlarlo, ¿cierto? Ya ese poder se nos ha sido dado. Pero no sabemos manejarlo. Otra vez, a veces ni siquiera sabemos que lo tenemos. Por eso la necesidad de conocer la escritura. Dios hasta, digamos que lo que acá hablamos es pura información, ¿cierto? Lo que damos acá es información. Ya de que lo llevemos a nuestra vida de la práctica es otra cosa. ¿Listo? Sigamos. Vamos a ver algunos pasos a seguir para ejercer mansedumbre cuando se nos viole, vulnere o quite un derecho. Aunque haya dolor, rabia y un deseo interno de reclamarlos, de pelear para que se nos devuelva ese derecho. ¿Listo? Vamos a ver algunos pasos, dime. O sea que es un principio que se ejecuta en medio de una circunstancia adversa. O sea, no es un principio que diga, "Ay, yo soy manso y porque sí", sino que realmente se evidencia en una circunstancia que lo demanda. Totalmente. Mira que aún estuve mirando eso y hablando también porque también, digamos, me surgió y estuve meditando mucho en eso, porque hay situaciones en las que pueden suceder otras cosas y uno ejercitar otros principios del Señor, otros frutos, pero efectivamente la mansedumbre normalmente se da cuando se me vulnera a mí un derecho y yo tengo la capacidad de reclamarlo. Por eso dice poder bajo control. Cuando yo tengo la capacidad en mis manos de poder reclamarlo, Sí, pero no lo reclamo. y sí, creo que es importante, como siempre, definir los conceptos, ¿no? Uno a veces usa de la misma manera los conceptos o los significados. Paciencia y mansedumbre. Total. Uno generalmente usa paciencia y mansedumbre, pero paciencia es una cosa y lo que estamos hablando. Claro, exacto. Eso es una realidad. Nosotros, no es que yo soy manso porque, no sé, a ver, porque fui capaz de mantenerme a ras de piso en alguna situación, ¿sí? Eso es humildad, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay unas características específicas para ejercer mansedumbre. Y en este caso sí es cuando se violan mis derechos y yo tengo en mis manos la capacidad de, mejor dicho, hacer cualquier cosa para reclamarlo, pero me contengo y no lo hago. ¿Listo? Pregunta, digamos, hubo como
una causa que nos afectó. Y sí, como tú dices, tenemos la fuerza de hacerlo. Pero sí, en realidad, sí la tenemos y debemos hacerlo porque fue una causa muy grave. Ya voy para allá. Gracias por tu pregunta. O sea, no todo el tiempo. Sí, porque si en serio pasó algo Tienes grave, toda, pero también es tienes una toda la causa razón. Muy bien. Y gracias por decirlo, porque ya ahorita vamos a ver precisamente ese puntico. Pero por el momento veamos como los pasos que podemos seguir cuando se nos viola un derecho y tenemos la capacidad de reclamarlo, ¿sí? Pero no lo hacemos. O bueno, Dios nos anima a no hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Primero, eso lo dice el libro. Identifique los derechos negados. ¿Cómo así? Alguien violó mis derechos, vulneró mis derechos, todos los ejemplos que hemos dado. Lo primero que debemos hacer es ir en oración al Señor, ¿cierto? E identificar exactamente qué derechos se nos han violado. Es importante, ¿sí? Porque de pronto sucedió un caso específico y esa persona no violó todos mis derechos y no me quitó todos mis derechos. Fue de pronto uno específico o algunos específicos. Entonces necesito identificarlos para que en mi mente pueda haber claridad del proceso a seguir, ¿cierto? Bueno, ¿qué específicamente fue lo que esta persona me quitó? ¿Listo? Dime. Dentro de esa identificación también hay que ver si realmente era un derecho, ¿no? O sea, también hay que ver si de pronto no era lo que, o sea, si me entiendes. Sí. También el no. Ok, mira, La parte de que tienes toda la razón. que estás pidiendo un derecho que no te corresponde. Totalmente. Entonces también hay que Eso identificar puede eso, ser, ¿no? uno debería pensar, ¿es queja? Sí, es que Miren que lo interesante cuando uno va en oración al Señor es que de alguna manera el Espíritu Santo sí lo ayuda a uno a como a filtrar en qué punto sí lo que tú acabas de decir es un derecho violado o simplemente de pronto es algo que yo exijo sin que me pertenezca a mí. Exactamente. Muy bien. Gracias por tu apunte, Susana. Primer punto, claro. Primer paso. ¿Listo? Segundo, después de identificarlos, debemos entregarlos a Dios, cederlos a Él. ¿Sí? En oración, decir, Señor, otra vez, yo puedo abrir mi corazón y decir, Señor, estoy mal, tengo rabia. ¿Sí? Porque hizo esto. Eso me pertenece a mí. ¿Sí? Yo lo hice. ¿Sí? Y aún así, con todo el dolor que pueda tener, pero poder decir, Señor, pero yo entrego este derecho a ti. ¿Sí? Yo cedo mi derecho, no lo voy a reclamar yo, te lo entrego a ti, lo cedo a ti. Cuando hacemos esto, Dios se hace responsable de ese derecho particular y se compromete a defenderlo. No lo tengo que defender yo, Él lo va a defender. No de la manera, espérame, no de la manera que seguro yo espero, pero sí conforme a sus propósitos perfectos, porque de pronto yo estoy esperando, Señor, yo sí quisiera acabar a esa persona, no lo va a acabar, pero acábalo tú, ¿sí? No va a suceder de esa manera, ¿sí? Dios no va a actuar conforme a mis pensamientos malvados. Dios tiene otra forma de hacerlo. Acá hay mucho para tratar. Estoy corriendo porque la idea es como dejarlas inquietas y podamos seguir profundizando. ¿Listo? Tercer paso. Después de ceder mis derechos a Dios, Él me probará para que yo pueda comprobar si realmente los he cedido a Él. Ese término probar no es el que nosotros tenemos porque a veces uno piensa en probar que yo tengo que demostrarle algo a Dios. No, porque es que Dios conoce quién soy yo y cómo voy a actuar. Yo no tengo que demostrarle nada a Dios. Dios me pone en una prueba porque Él me quiere enseñar algo a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios va a permitir, después de que yo le cedo los derechos a Él, me va a pasar por otras situaciones donde tal vez se vulnere ese mismo derecho, o seguramente otros, y donde yo tal vez quiera volver a tomar el control de la situación y querer reclamar a mi manera, ¿sí? Y sí, es así, Dios lo pone a uno en esa. De verdad que sí. Si la ira vuelve con la intención de querer tomar nuevamente el control de la situación y tratar de reclamarlo a mi manera, esto demostrará que realmente no lo he cedido al Señor o que otra vez lo he tomado y será necesario volver a hacer el proceso en oración de ceder mis derechos a Él. O sea, va a ser necesario volver a hacer el proceso de entregarlos nuevamente al Señor las veces que sea necesario.
Y el Señor, tranquilos, que Él no se cansa de que yo lo haga. Cuarto, cuando se cede un derecho, es normal experimentar una pérdida personal. Es normal. Porque se siente como perder una batalla pudiendo ganarla. Realmente cuando uno cede un derecho, uno es como ver delante del Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Como el niño que la mamá le dice, ay, préstale el juguete, pero ¿por qué se lo tengo que prestar? ¿Sí? ¿O por qué lo tiene que tener él? Entonces es como eso de que yo puedo ganar la batalla, pero perder, estar dispuesta a perder pudiendo ganar. Entonces se siente de alguna manera, se experimenta la pérdida. ¿Sí? Pero Dios... Es difícil, digamos, por ejemplo, pienso yo como mamá, uno tiene el poder, el derecho sobre el hijo, ¿sí? De muchas maneras porque el Señor se lo otorgó, pero muchas veces las respuestas de ellos vulneran ese derecho y aún la responsabilidad que uno tiene delante de Dios y delante de ellos de ejecutar el papel. Y se ve uno en la encrucijada de dejar ese derecho a dejar a Dios para que Él obre en la vida de la persona como tal, ¿sí? Y eso en el poder de padre se siente perder una batalla, Como o sea, si no estuviera perdiendo. como si no Sí, se estuviera claro. perdiendo, y perdiendo hasta el estatus, digámoslo así, o sea, la posición que el Señor Claro, hace. dependiendo la situación, ¿cierto? Dependiendo cada situación, se va a experimentar también seguramente de una forma más profunda, ¿cierto? Pero miren este otro punto, el quinto. Las veces que pueda salir victoriosa, porque pueda que unas sí y pueda que otras no. Las veces que pueda salir victoriosa será una señal que estoy ejecutando la virtud de la mansedumbre en mi vida. Y miren esta parte que tiene que ver con lo que están hablando, pero ya después de, ¿sí? Después de que yo cedo mis derechos a Dios y lo puedo hacer, los entrego a Él y dejo que Él obre, Dios tendrá la libertad de obrar de manera sobrenatural en la situación y yo podré ser testiga de ese obrar sobrenatural, tanto en mi corazón como en la situación externa que yo estaba, que no estaba bajo mi control. Porque de alguna manera lo que Dios está tratando de mostrarnos es, eso no está bajo tu control. No tiene, yo sé que tú crees que tienes el poder de controlarlo, ¿cierto? Y de reclamar tus derechos, pero no tienes el poder, ¿sí? No tienes el poder de hacerlo. El poder bajo control de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a poder ver obrar de una manera sobrenatural al Señor. En mi vida, si hay personas involucradas, porque no siempre la mansedumbre es con personas involucradas, ¿cierto? Como aún decir, bueno, o más bien no con personas, no siempre con personas involucradas y una situación de violencia, ¿cierto? Como aún tú lo decías ahorita en cuanto a tus hijos, ¿cierto? Aún con el tema de Abraham, ¿sí? Ahí no vemos un tema de violencia, ¿cierto? Pero él está cediendo sus derechos al Señor. Y eso de alguna manera va a dar un fruto. Y Dios va a orar en mi corazón, porque créanme que cuando ejerzo la mansedumbre, en la primera que Dios está orando es en mí, ¿cierto? Pero Dios también va a poder obrar en la situación externa y seguramente en las personas involucradas también. ¿Qué me motiva o qué me motivaría a hacer esto? A ser capaz de controlarme, a estar dispuesta a ceder mis derechos y no usar mis capacidades, mi astucia, mis habilidades para tomar el control de la situación y pelear por mis derechos. ¿Qué me motivaría a hacerlo? Porque lo más probable es que si yo tomo el control de la situación para reclamar mis derechos, los resultados no van a ser buenos. Me voy a hacer daño y seguro voy a hacer daño a otros. Porque voy a seguir metida en un círculo vicioso de rencor, resentimiento, dolor, rabia, pleitos, contiendas. Y esta es una carga muy pesada de llevar. Dígame quién, cuando está en una situación de estas, no siente como un peso ahí encima agobiante, porque el pecado es eso, ¿no? El pecado es como un peso literalmente que nos agobia, ¿cierto? Pero algo que nos puede motivar aún más para llevarlo a cabo es que
cuando yo misma trato de reclamar mis derechos, no voy a dar la gloria al Señor. Y la meta, el propósito principal de la mansedumbre es dar la gloria a Dios, para que sus propósitos se lleven a cabo. El propósito principal de la mansedumbre es ¿qué? ¿Cuál es el propósito principal? Darle la gloria a Dios. Ese es el propósito, la meta principal de la mansedumbre. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice al final? ¿Quién se lo sabe o quién recuerda? ¿O quién lee lo que dice al final? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo así? O sea que si yo ejerzo la mansedumbre, ¿qué va a pasar en mi vida? Hay descanso. Cuando no tenemos mansedumbre, el resultado son pleitos, conflictos, como había dicho, relaciones rotas, ya que podemos ganar todas las peleas, pero dañar muchas relaciones. Estar en contiendas constantes dentro de nosotros mismos, peleando en nuestra mente por tratar de tomar la justicia por nuestras manos, y el resultado, fatiga en nuestra alma, falta de paz, de gozo. Pero el Señor dice que si hay mansedumbre, ¿qué vamos a tener? Dice que hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que ejecutar la mansedumbre aún va a permitir que haya paz en nuestra vida. Porque otra vez, siempre que no ejercemos mansedumbre, va a haber un peso sobre nosotros en ese proceso de tratar de reclamar nuestros derechos. Digamos que según el versículo 1, en el proceso de ejecutar la mansedumbre se le crea una carga ahí, porque dice que lleva el peso. Realmente sí, en el momento genera una carga, pero la libertad, digamos que el gozo que nosotros veríamos, que fue lo que el Señor dio, el gozo futuro es que esa carga no es siempre, tiene un fin, o sea, en el momento es el peso, pero más adelante hay una libertad y hay un descanso. Total. O sea, en el momento, cuando yo realmente lo ejerzo, sí va a haber un fruto, ¿cierto? O sea, el fruto de la mansedumbre, pero también va a haber un fruto que yo voy a poder recoger, ¿sí? Un fruto para mí, un descanso para mí, ¿sí? Porque otra vez, siempre que uno entra en una batalla, literal es como si uno entrara, cuando uno va a batallar, ¿qué? Batalla ahí sin hacer esfuerzo, no, uno está batallando y tratando con toda de acabar con el otro. Pero dice que va a haber descanso para nosotros. Aquí meditando, creo que uno de los problemas más grandes para uno poder, digamos, entregar los derechos, ¿cierto? Que uno necesita entregar al Señor, es realmente que el Señor le estaba pidiendo que uno acepte de alguna manera uno de los atributos de Él, que Él es soberano, que tiene el control y que tiene poder, ¿sí? Realmente si uno lo ve, la falta de mansedumbre o el querer reclamar mis derechos es orgullo. Lo que uno está diciendo es yo puedo controlar la situación. Está en mi poder hacer. ¿Sí? Pero también no se pregunta, ¿acaso, o sea, esto se salió del control de Dios? Exacto. O sea, como si me pegan sin saberlo, no sé. O sea, Dios no lo ha visto. uno dice, esto salió del control de Dios, o sea. Claro, porque perdemos de vista al Señor. Lo perdemos de vista a Él y perdemos de vista su obra. Pero es interesante, yo veo al Señor y yo digo, Señor, si tú puedes tomar el control solo, ¿por qué esperas a que yo vaya y lo sea? Es interesante, ¿no? ¿Por qué no entras tú ahí arbitrariamente? Así yo no quiera, Señor, tú sabes mi pecado. ¿Sí? No lo hace. El Señor no hace eso. Hay veces misericordiosamente, créame que nos saca de situaciones, pero hasta que yo no ceda mis derechos, Dios no va a entrar a actuar. Y vamos a ver el poder sobrenatural. Y sí es importante lo que tú dices de por qué no entra, pudiendo hacerlo como padre, autoritativo, Y como digamos, todopoderoso. haciéndolo, porque realmente lo que hemos venido aprendiendo es que Dios tiene una dinámica con nosotros de relación. Y estos conflictos que generan ceder unos derechos sí nos hacen reconocer y nos llevan a reconocer que nosotros somos débiles, que hay incapacidad en nosotros, que hay debilidad, que hay maldad, que no hay una manera correcta de ejecutarlos. Entonces, eso, cuando uno hace eso, y eso es realmente se da derechos, y todo eso va en el paquete de derechos, como lo veo yo, pues realmente eso hace que nosotros
veamos a Dios y hay un descanso, porque realmente uno reconoce, wow, yo esto no lo... Uno cuando hace eso, en los casos que lo puede hacer, uno dice, wow, qué tonta yo queriendo ejercer esto, no puedo, y mi alma se agobia, pero entregado el derecho, reconocido el atributo de Dios, pues hay un descanso, porque yo creo, me siento, y la figura sería Protegida. una protección, ¿cierto? Como la Porque él sombrillita. va porque él va a pelear, ¿sí? Por mí. De Otra manera vez, no de la justa, manera que perfecta. nosotros estamos esperando, pero él va a actuar. Y yo pensaba como en José y rápidamente que se me olvidó el tiempo. José, acuérdense que José, sus hermanos fueron abusivos con él, ¿sí? Lo maltrataron, lo humillaron, lo vendieron, lo iban a matar. Él debería estar lleno de rencor en su corazón y, mejor dicho, apenas le dieran la papaya, mejor dicho, acabar con ellos. Y Dios le dio la oportunidad y él no lo hizo. Él esperó, ¿cierto? Y es interesante que Dios en el momento oportuno peleó por sus derechos y se los entregó nuevamente. Eso es algo también interesante. Cuando realmente son mis derechos que estoy reclamando, Dios los va a devolver. Si son míos, porque como decía Susana, a veces no, estoy peleando por lo que no es mío, pero si realmente son míos, Dios en algún momento me los va a devolver. Solo que es en el momento de Él, cuando Él sepa, Él sabe el momento correcto. ¿Listo? Muy bien. Esto para responder la pregunta de Abby y que también la duda que tenía Dianita. Si la mansedumbre me lleva a ceder mis derechos a Dios, entonces nunca debo reclamar mis derechos. Si un esposo está siendo abusivo con su esposa, si un padre está siendo maltratando a su hijo, ¿sería correcto reclamar los derechos? ¿Dónde queda la mansedumbre en esta situación? ¿Sí? ¿Cuándo sería correcto reclamar mis derechos y cuándo no? Acá no sería correcto, en este caso específico que estamos hablando de maltrato, si de maltrato a un hijo, a una esposa, ahí no sería correcto. O no sería, digamos, ahí no se puede ejercer mansedumbre. Ahí es otra cosa, no mansedumbre, ¿cierto? Porque va en contra del Señor. La mansedumbre de alguna manera me empuja a honrar al Señor y a cumplir su voluntad. Entonces yo debo de alguna manera analizar, porque cada situación es diferente, eso es otra cosa, cada situación debo analizarla particularmente, donde sí se debe ejercer y donde no se debe ejercer mansedumbre, perdón. La cuestión es que debo analizarlo a la luz de la voluntad de Dios. ¿Sí? Si están maltratando a una mujer, yo no le puedo decir, ay, se mansa. No, la están maltratando, vaya y demándelo. Vaya y demándelo porque eso no es correcto lo que está Va haciendo. más allá de un derecho, atenta contra la vida como tal. Contra la persona, eso no está dando gloria. O sea, si yo ejerzo mansedumbre ahí supuestamente, ahí no estoy dando gloria al Señor. ¿Cierto? Entonces, otra vez, cada caso se debe analizar de forma particular. ¿Listo? No, y Porque se puede ejercer el conducto regular, o sea, si hay como, si el Estado te brinda herramientas, pues tú haces exacto. las herramientas adecuadas, ¿sí? No, si no ¿En qué se- sentido ella podría ejercer mansedumbre? En el caso de una mujer que esté siendo maltratada, pues no ir a maltratar a su esposo, no reclamarlos por su propia mano, ¿cierto? No responder con la misma No responder con la misma violencia, pero vaya y demándelo. Sí, pero sí haga ¿Sí? los pasos. Total. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿reclamar mis derechos en esta situación específica daría gloria a Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Mi responsabilidad delante de Dios es hacer el bien y si esto trae sufrimiento, es donde Dios entra en escena para defender mis derechos conforme a su voluntad y sus propósitos. ¿Sí? Primera de Pedro 3:17 dice, es mejor sufrir por hacer el bien. Si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. ¿Sí? No es que voy acá y insulto al señor del frente y después él viene a vulnerar mis derechos. No, es haciendo el bien. ¿Cierto? Muy bien, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. Entonces, siempre en nuestra mente, en la mansedumbre debe estar la voluntad del Señor. Y en este caso es hacer, ¿cómo es la voluntad del Señor? Pues hacer lo bueno, hacer el bien. ¿Listo? Y termino con dice, no nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que sí va a haber un fruto. A su tiempo segaremos. Yo sé, es tan difícil ceder los derechos, pero cuando lo hacemos, es interesante que el Señor dice, tranquila que en tu tiempo voy a permitir que recojas el fruto.
¿sí? Es como que uno tuviera que pasar por una leve tribulación momentánea, pero después va a recoger los frutos. Que Dios nos guíe a ejecutar la mansedumbre y dejar nuestra causa en manos del que juzga justamente. Él puede pelear por nosotros y que Dios nos dé la gracia para hacerlo. ¿Listo? Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu misericordia, por este tiempo, Señor, por permitirnos aprender esta verdad, recordarla, afirmarla. Y te pido que nos des esa gracia, esa fuerza, realmente para mantener bajo control esas capacidades, Señor, que a veces no usamos de una manera correcta. Ayúdanos a mantenerlas, a dejarlas como decía Jessicita, bajo tu poder, Señor. Que sea tu poder el que controle nuestra vida para no reclamar nuestros derechos, para cederlos a ti y para que al final de todo esto, Señor, tú seas exaltado, glorificado y que es aún nuestra vida con todo esto pueda ser de impacto a las personas que nos rodean, Señor. Danos de tu gracia para recordarlo y que tú cumplas, Señor, ese propósito especial en nosotras con esta cualidad y fruto de tu Espíritu, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, un abracito para las que están en la web. Qué gusto tenerlas. Gracias, gracias. Vamos, las ponemos aquí a todas para que a ver quién está ahí. Un abracito. Dios las bendiga. Chao, chao. Gracias, amén, igual. Bueno, mis hermanos.